cambiáis. Vida de pareja. ¿Qué digo? ¿Que sí o que no? Mira, entonces sí, no, quizás, tal vez. Yo pongo que soy Fernando, bueno, de siempre. A ver si funcionan estas cosas. Ah, no va a funcionar porque no estoy identificado. Identificado, como es un navegador que traigo limpio para que no aparezcan mis otras historias y tal. Bueno, yo publico. Yo lo tengo que todo eso, ¿vale? Y ahora yo tendría un botoncito aquí que sería pincho allí y aviso a Audacity de que he hecho un comentario. Audacity se apunta a la página y aparecería allí, ¿vale? En ese sentido es exactamente igual a cómo funciona CoComments o cómo funciona. Pero eso lo puedes hacer, es decir, por ejemplo, Delicious, tienes si tú en Delicious guardas una etiqueta de comentario y luego te puedes crear una RSS de esa etiqueta. Y eso lo metes al tip2.js. Lo que pasa es que es más simple en el sentido de que una vez que tienes metido, de la manera que tengas un botoncito por ahí arriba, solamente después de haber hecho el comentario, pinchar en el botoncito. Sí, no, pero sería igual, es en Delicious, pinchas y luego le metes la etiqueta, comentario. Sí, sí, guardas, es muy parecido. Delicious te generaría una RSS con esa etiqueta, sí. Y en el feed lo que tendrías que decir, el tip2.js, le tendrías que decir que el origen donde tiene que coger lo que va a mostrar en la pantalla es el feed de Delicious. Y a la vez que ahora, o sea, usando la misma herramienta de Delicious que ya utilizas, pero con una etiqueta distinta, hay una diferencia. En comentarios en Delicious, pero de ahí no pasó. Hay una diferencia pequeña, es que la Audacity lo que hace al día siguiente es conectarse al sitio solo y si ha habido algún cambio, te avisa. O sea, aparece una flechita diciendo aquí ha habido un cambio. Que en Delicious no te avisa de nada. Sí, bueno, sí, yo uso el CoComments y a veces uso el Delicious. Sí, no, yo ya os he dicho que la de Blogia y tengo que usar el programa que da Pero el CoComments es que acierta una de cada 7 o así. no, pues no acierta todas las que tiene que acertar porque es complicado. Eso ya supone ver dónde cambia la página y ya hemos dicho al principio que era un problema muy complicado. Pero bueno, yo he descubierto que mucha gente ahora resulta que viene aquí y dice, te la comenta en un sitio que se llama lo peor, voy a ver qué dice. O sea, la cosa un poco de marujeo y tal, que al final lo comentábamos en la comida. El mito que existe es que Internet nos aísla y tal. Bueno, yo ahora os conozco a todos gracias a que Internet, y seguramente muchos de vosotros no os conocéis antes y habéis conocido gracias a Internet. Con lo cual, eso de que nos aislamos, pues es un poco extraño para mí, pero bueno. Sí. Pero, en definitiva. Puedes perder habilidades sociales. Sí, ojo. Si no tienes aparte, si tu vida es en Internet. O sea, habilidades sociales de conversación, de trato con la gente. Yo converso más ahora que antes porque pero bueno, yo ya me estoy haciendo mayor y tengo niños y ¿sabes qué pasa? Que al final solo hablo pues, con los padres de los amigos de mis niños, con las madres en la cola del colegio de mis niños y vengo solo aquí pues porque he venido, pero si no, pues estaría en mi casa. Entonces, no, es que es así, llega un momento, cuando eres joven sales mucho, vas a clase, tal, ves a mucha gente, pero cuando empiezas a trabajar, pues ya solo ves a los del trabajo y a los de casa. Al final tengo que